Muy buenos días, hermanos y amigos. Es una bendición poder estar nuevamente con nuestra lectura bíblica matutina. Les recuerdo que estamos en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Hoy vamos a dar lectura del versículo 12 al 26. Mientras usted ubica la lectura, le enviamos un saludo como siempre. Le agradecemos también sus saludos, sus comentarios, saber de dónde nos acompaña y desde luego enviarnos sus peticiones de oración para que juntos podamos orar. Gracias por compartir la liga, gracias por compartir el enlace o el link y sobre todo también gracias por acompañarnos cada mañana en nuestra lectura bíblica matutina. Dice así la palabra de Dios: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: Da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: No, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vamos a dejar aquí esta lectura hasta el versículo número 26. Encontramos aquí que los padres de Samuel parecen no haber tenido ningún recelo al dejar al pequeño con Elí, aunque podemos comprender que hubieran podido tenerlo, ya que la conducta de los hijos de Elí era una conducta escandalosa, una conducta reprobada. Probablemente eran jóvenes mimados por un padre indulgente, crecieron creyendo que podían ignorar a Dios y hacer lo que les viniera en gana. Según lo que leemos, lo que hacían era apropiarse de las mejores porciones de lo que se ofrecía en el sacrificio y el uso que hacían del santuario para cometer adulterio con las mujeres que acudían a los servicios de adoración. ¡Qué terrible era esta conducta! Deshonraban el sacerdocio y hacían que la gente mirara con desprecio los ritos y servicios de la casa de Dios. A ese grado eran los tiempos cuando Dios estaba preparando a Samuel.
Samuel, como entendemos, permaneció en ese lugar, permaneció junto a Elí y aún con sus hijos, sin corromperse con su maldad. Seguramente Ana le había enseñado bien y Dios recompensó su fe dándole otros hijos, como lo acabamos de ver. Dios le concedió a Ana tener más hijos. Queridos hermanos, qué importante es fundarle y sembrarle principios a nuestros hijos para que cuando se encuentren en medio de otras personas, con otras costumbres, ellos se mantengan firmes. Aquí tenemos el mejor ejemplo. Los hijos de Elí, los hijos del sacerdote eran perversos, malvados. Veremos más adelante lo que les sucedió. Y Samuel, sin embargo, no se dejaba contagiar por estos jóvenes malvados y de conducta reprobada. Pero seguramente era porque, al igual que Timoteo, su madre le había instruido con la palabra de Dios. Ahora bien, nos dice la Biblia que cada año la madre, o sea, Ana, visitaba gozosa a su hijo y le llevaba una prenda de vestir, un efod hecho de lino. Y sabemos que esto era algo tan hermoso para Ana y para el joven Samuel. Queridos hermanos, aquí vemos también que en medio de esta situación, mientras Ana está teniendo un trabajo excelente con su hijo Samuel, aun cuando no vivía con él, pero vemos la formación de Samuel. Y por otro lado, vemos la formación de los hijos de Elí. Quiero, queridos padres, que pongamos mucha atención, porque dice la Biblia que por la conducta de estos jóvenes, de los hijos de Elí, Dios había resuelto hacerlos morir. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Y no es que Jehová se complaciera en hacerlos morir, sino que ellos habían endurecido hasta tal punto su conciencia en el pecado que rechazaban incluso el consejo que les daba su propio padre. Hermanos y amigos, cuando los hombres llegan a endurecerse de tan gran manera contra Dios, Él llega hasta permitir que continúen en su vida de perdición, pareciera, pero es porque les tiene paciencia. Sin embargo, tarde o temprano, la palabra de Dios dice que si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quiénes, si no se apartan del pecado, van a terminar, como dice la Biblia, recibiendo la pena que es la pena de muerte? Ahora bien, quienes se pregunten cómo pudo el Dios misericordioso hacer algo como eso, valdría mejor que harían la pregunta es ¿cómo es que el santo Dios pudo tolerar tanto con tanta paciencia? Y sin embargo estos jóvenes seguían en su misma conducta. Habían decidido tratar de burlarse de Dios y de los sacrificios. Queridos hermanos, ahora notamos aquí también que Elí, para esa época, se cree que debe haber estado por los 90 años. Y ciertamente Elí reprendía a sus hijos, pero por lo que vemos lo hacía con palabras que se pueden catalogar de tardías y débiles. Tenemos que ser muy claros. Como padres, nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice: corrige a tu hijo, corrígelo. Vemos estas palabras de Elí, estas palabras parecen ser débiles. Nos recuerda el clásico ejemplo de cuando alguien quiere corregir a sus hijos, pero lo hacen tardíamente o simplemente detienen la vara de la corrección y permiten que sus hijos vivan como ellos quieren y como ellos decidan, y cuando ya los quieren corregir, ya es demasiado tarde. La Biblia dice: corrige a tu hijo desde pequeño, desde niño. Seguramente los hijos de Elí habían crecido sin corrección y cuando Elí lo quiso hacer, era demasiado tarde. ¡Qué contraste con Samuel!, que es un buen ejemplo de bendición
para todos los niños, jóvenes y para todos los adolescentes que desde pequeños han caminado en los caminos del Señor. Se nos dice que el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Pero detrás de este joven había una mujer llamada Ana, que por lo que vemos era una mujer de oración, una mujer que sabía dónde pelear las batallas por sus hijos. Queridos hermanos, aquí debemos recordar una y otra vez lo que el Señor nos enseña en la palabra, que nosotros como padres tenemos una gran herencia. Pero aquí tenemos los dos ejemplos, los hijos de Elí y el joven Samuel. Hemos de orar por nuestros hijos, pero también hemos de corregirlos en tiempo y forma. Hemos de corregirlos también mientras tengamos esa oportunidad, y la palabra de Dios nos enseña que debemos disciplinarlos, enseñarlos, corregirlos, pero también darles buen ejemplo. ¿Qué tarea tan ardua tenemos los padres? Pero no estamos solos. Aquí tenemos el buen ejemplo, cómo Samuel iba creciendo, se iba desarrollando y iba también siendo acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué le parece si oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, y que le pongamos a Dios en este momento en sus manos, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos aquellos que conocen al Señor y que nunca menosprecian las cosas de Dios, porque conocemos el fin de este proceder? Pero hoy estamos a tiempo. Vamos a clamar a Dios por tus hijos, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, y sobre todo vamos a darles buen ejemplo, a enseñarles con la palabra, y si es necesario, si aún estás a tiempo, Padre, corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrígelo e instrúyelo y enséñale el camino de la obediencia. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque aquí nos enseñas los dos caminos, nos enseñas dos aspectos. Nos enseñas por un lado que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aun siendo hijos del sacerdote, no tenían conocimiento de ti, Señor. Líbranos de tener esta actitud, que instruyamos a nuestros hijos con tu palabra, que los instruyamos desde pequeños, que les demos tu palabra y el mejor ejemplo de cómo vivirla. Pero también tenemos el ejemplo correcto de Ana, que era una mujer que supo conducir a su hijo por el camino correcto. Y por eso dice tu palabra que este joven iba creciendo y era acepto delante de ti y delante de los hombres. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Dales un corazón tierno para ti, un corazón obediente, un corazón quebrantado, Señor, y que no nos cansemos de estar continuamente dándoles a recordar tus mandamientos y tus preceptos, pero sobre todo el buen ejemplo. Gracias te damos y te pedimos por las necesidades, te pedimos por los que están enfermos, te pedimos por los que se han alejado de ti, por los que en este momento están pasando por pruebas y por problemas. Los ponemos en tus manos, Señor, y creemos que tú tienes siempre una respuesta. Te bendecimos en esta mañana hermosa, Padre, y ponemos esta semana en tus manos, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y recuerde el día de mañana, aquí le esperamos para culminar este capítulo 2 del primer libro de Samuel. Por lo tanto, deseo que tenga una semana bendecida y recuerde, no estamos solos, Dios está con nosotros. La paz de Dios sea con usted. Jesús respondió:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Iglesia Cristiana Interdenominacional y el pastor Saúl Vega presentan Esperanza de Vida, un programa dirigido a su corazón para conocer más del poder de Dios y su palabra para bendición de nuestras vidas. Escúchenos aquí en Radio Inspiración. Si desea visitarnos y desea saber más información acerca de nuestro ministerio y conocer nuestros horarios de servicio, llámenos al 562-550-9198, 562-550-9198. Esperanza de vida, un mensaje para su corazón. Que Dios le bendiga abundantemente.